Conoce la única computadora orgánica del mundo. Neuroespacio presenta. Invasiva, lo cual implicaba hacer lo que se llama una traqueostomía, es decir, un orificio en la tráquea, a través de ahí meter un tubo y esto se conectaba al aparato. Desde hace unos 35 años ya tenemos una tecnología que se llama ventilación no invasiva, que es mediante la colocación de mascarillas, que tenemos mascarillas que cubren solamente la nariz, mascarillas que cubren la nariz y la boca, o hasta mascarillas que cubren toda la cabeza, que se conectan a este aparato y este aparato ayuda a respirar a los pacientes. Entonces, cuando detectamos nosotros alteraciones nocturnas, empezamos a utilizar ventilación mecánica nocturna, un poquito como lo que se viene haciendo en una enfermedad que también ahora se oye por todos lados, que son las apneas del sueño. Eventualmente esto, pues también se puede ir haciendo durante el día, y esto va a venir ayudando eventualmente a que los pacientes metan y saquen aire hasta un cierto límite, ¿no? Por otro lado, también tenemos nosotros ahora terapias externas que simulan tos. Tenemos aparatos, por ejemplo, una marca registrada que se llama Cough Assist, que son aparatos que igual mediante la colocación de una mascarilla hacen una serie de cambios de presiones mediante inyección y extracción de aire de manera súbita en los pulmones que simulan una tos, y eso eventualmente puede ayudar a que el paciente tenga toses externas. O también hay una serie de chalecos que hacen cambios oscilatorios en el movimiento del tórax y eso permite la remoción de secreciones. Entonces estas son terapias pues relativamente recientes de los últimos, la ventilación de los, no invasiva de los últimos 35 años, el Cough Assist, los chalecos oscilatorios tienen como 15 años para acá y que son fácilmente, además, muchos de ellos ya realizables en domicilio, ¿no? Gracias. Realmente la aspiración que tenemos muchos de nosotros neurólogos es tratar de darles la mejor calidad de vida a los pacientes y tratar de que estos estén cerca de familiares cercanos, con un ambiente amigable, con todos los servicios y disponibilidad que requieran, y por supuesto tener una decisión inteligente si este paciente se le desea en algún momento prolongar la vida o no por algún tipo de ventilación mecánica o no. Esto ya serán decisiones que se tomarán en su momento. Pero siempre existe la incógnita y la verdad es que todos aspiramos a que esta enfermedad sea una enfermedad curable. Nos encantaría poder pararnos enfrente de nuestros pacientes y decirles, este es el remedio y con esto vamos a solucionar tu problema. Y para hablarnos un poco de las terapias en experimentación y algunas de las medidas terapéuticas que se están investigando a futuro, pues quiero también darle la palabra al doctor Lavetman si nos puede platicar un poquito de esto. Gracias. Yo pienso que la gran frustración que manejamos los pacientes y los médicos y todos los que estamos afiliados alrededor de lo mismo es el hecho de que no tenemos todavía un tratamiento específico que ofrecer. Pero estamos en el siglo XXI, biotecnología muy avanzada, y la verdad es de que en la actualidad hay diversos centros a nivel mundial que están experimentando con muchísimas posibilidades de éxito en un futuro que esperamos sea cercano. Se han encontrado, por ejemplo, aunque sea muy poco los casos, que hay alteraciones genéticas, como platicábamos hace un rato, y ahora se está empezando a hacer terapia genética para tratar de modificar esto de alguna manera. Se está haciendo terapia celular en donde también se está tratando de modificar y evitar hasta donde sea posible la muerte, la apoptosis, como la llamamos, de estas neuronas motoras. Se está haciendo también mucho énfasis en manejar el RNAL, que conocemos todos, para poder modificar el DNA dentro de las neuronas y esto a su vez evitar que éstas vayan pereciendo. Pero muy importante es que en varios centros del mundo se está también haciendo
o se está investigando la posibilidad de trasplante de células madre. No nada más en esta enfermedad, sino en muchas otras, pero muy especialmente en esclerosis lateral amiotrófica. Tratar, por ejemplo, de obtener de los fibroblastos y de la propia piel células que se van a poder manipular y después reinyectar en el individuo con la esperanza de que éstas puedan formar nuevas neuronas y estas neuronas suplir o volver a tomar la función de aquellas otras que ya no están haciendo. Muchas veces me he encontrado con que el paciente me pregunta, doctor, no entiendo muy bien qué es la esclerosis lateral amiotrófica, más o menos tienen el concepto. Yo les trato de explicar que se imaginen un cuadro como el de una poliomielitis, que todos sabíamos que era producida por un virus, llegaba, atacaba, destruía algunas neuronas motoras, pero ahí terminaba la enfermedad, dejaba ciertas secuelas. Y a diferencia con la quizá esclerosis lateral amiotrófica, nada más tratar de entender que es como si fuera una polio progresiva, quiere decir que no para, sino que sigue. Uno quiere terminar siendo optimista. Hay un pequeño porcentaje de pacientes que también entran en lo que conocemos como una remisión espontánea. Llega su avance de la enfermedad a un determinado punto y por razones que desconocemos, ahí se para la enfermedad, no se recuperan, pero no llegan a empeorar. Y definitivamente el manejo multifacético por parte de todos los especialistas y la esperanza de que este tipo de terapias sean más aprobadas y comprobadas de que no van a causar un mayor daño, sino un beneficio, yo creo que este es el futuro en las enfermedades degenerativas y en especial la que ahora estamos platicando, que es la esclerosis lateral amiotrófica. Bueno, muchas gracias. Yo quisiera nada más, para dar por concluido esto, comentar que esta enfermedad, como lo dijimos, es una enfermedad poco común, afecta a un grupo poblacional pequeño, y que a pesar de esto está habiendo mucha investigación y está desarrollándose tecnologías para tratar de mejorar la calidad de vida y la sobrevida de los pacientes. Si bien es una enfermedad que su pronóstico es malo a corto plazo, muchos pacientes llegan a fallecer entre 2 y 4 años, vemos casos en los cuales la sobrevida se prolonga y se llega a ver pacientes que viven arriba de 20 o 30 años. Entonces, el proporcionarle los apoyos adecuados a estos pacientes viene a ser fundamental. Quiero agradecerle a todo el panel de expertos que me acompañaron, doctora Galindo, doctor Lavenman, doctor Pedrosa, por su participación. Dejamos el foro para algunas preguntas que surjan del público y les invitamos, como les comentaba, a conocer un poquito más la neurología, a entenderla un poco más y a difundirla entre sus conocidos, y para eso también les ofrecemos un sitio donde pueden entrar y aprender un poco más, que es neuroespacio.com, y les agradezco a todos su presencia. Muchas gracias. Doctor Ladman, ¿quiere contestar? Básicamente los síntomas están relacionados en un inicio con síntomas de debilidad muscular, puede haber calambres, puede haber afección en la forma en que el paciente trata de hablar, hay un arrastre en la voz cuando la musculatura que llamamos vulvar se ve afectada. Puede haber en un inicio también movimientos que el paciente mismo puede observar sobre los músculos de su cuerpo, sobre todo en los miembros superiores o en las piernas, que llamamos fasciculaciones. Puede haberlos también a nivel de la lengua. Y hay un cansancio general y hay una sensación de que el paciente siente que cada vez va empeorando, ya no puede caminar. No hay dolor, no hay afección, como decíamos, a nivel cognitivo, pero es una enfermedad
en la que los músculos se van cada vez debilitando más y por ende, pues el paciente cada vez se ve más y más limitado para llevar a cabo cualquier función que exija el tener que usar la musculatura. Perdón, pero quisiera nada más agregar algo a esta pregunta. Es bien importante que un paciente no, o una persona no comience a autodiagnosticarse o a sugestionarse al respecto, porque esta pregunta se puede prestar a varias interpretaciones. Si bien nosotros como neurólogos en el contexto clínico podemos tener la sospecha de un diagnóstico, el diagnóstico se corrobora con algunos estudios de gabinete, ciertos estudios que nos complementan que está habiendo un daño en las neuronas motoras. Entonces, sí es importante todas estas manifestaciones motoras que se acaban de expresar, pero si un paciente experimenta síntomas que le causen algún tipo de temor o algún tipo de cuestionamiento, lo que tiene que hacer es acudir con un médico y con un especialista. Generalmente somos los neurólogos quienes diagnosticamos esto. Buenos días. Bueno, como la mayoría de los médicos que nos enfrentamos a una enfermedad incurable como esta, con nuestros pacientes. Sí, cuando nos enfrentamos a una enfermedad incurable, los médicos y los pacientes comúnmente enfrentamos un proceso de negación o de falta de aceptación de la enfermedad. Creo que la mayoría de nosotros nos ha tocado ser el segundo, el tercero, el décimo. En lo particular me ha tocado ser el médico número 40 que ve a un paciente con respecto a esta enfermedad, buscando una opinión más, buscando una cura más, buscando una oportunidad, algo que le haga sentir que puede cambiar. Y no va a cambiar. Mi pregunta va en dos sentidos. Uno, ¿cómo evitamos o qué información le damos al paciente para que no tome riesgos innecesarios con terapias que no son las correctas desde el punto de vista alternativo, desde el punto de vista no demostrado, que pueden resultar tóxicas y que pueden resultar por lo menos pues gastos de recursos humanos y económicos innecesarios, ¿no? Vemos a todos nuestros pacientes tomando una pila de medicamentos o de productos entre antioxidantes, vitaminas, en fin, productos de herbolaria de todo tipo, que en realidad no sabemos cómo funcionan y si los pueden dañar. Entonces esa es la primera pregunta, ¿qué consejo les damos al respecto? Y la segunda, ¿qué clase de apoyo psicológico, terapéutico, psiquiátrico, tanatológico o las medidas que se pueden tomar en términos de psicoeducación para estos pacientes que enfrentan esta enfermedad progresiva? Bueno, sí, gracias por la pregunta. Realmente, como bien lo dices, nos topamos con pacientes que buscan que su neurólogo que le emitió el diagnóstico, el primero, el segundo o el tercero, esté equivocado. Y la verdad es que ¿qué más nos gustaría a nosotros como neurólogos equivocarnos con este tipo de diagnósticos? Hubiera sido fabuloso, no se presentó la oportunidad de tener en este panel a algún psiquiatra o algún psicólogo que nos diera también este punto de vista. Sin embargo, la doctora Gabriela Galindo, que tiene también una alta experiencia en este tipo de apoyo psicoterapéutico, pues quisiera cederle la palabra porque creo que este apoyo es fundamental como parte del tratamiento multidisciplinario. Me parece que es muy importante la psicoeducación. Educar al paciente y a la familia implica brindarle información de la mano con el apoyo psicológico. Y este apoyo psicológico en muchas ocasiones tiene que estar también vinculado a un manejo psiquiátrico, es decir, un manejo psicofarmacológico. La depresión es una alteración en el estado de ánimo que pues prácticamente está siempre en la enfermedad neurológica y no solamente en el paciente, sino en los familiares. Y esta negación de la que habla el doctor Riestra, que es finalmente una defensa inmediata ante una noticia terrible que no queremos tener, se asimila finalmente a través de educar a la familia, brindarles el conocimiento, darles una verdadera psicoterapia en torno a
pues sus expectativas en torno a su capacidad para aceptar la condición de su paciente, de tal manera que dejen de buscar y buscar estos tratamientos que mucha gente promete que pueden ser útiles para la enfermedad y que en realidad no lo son. De hecho, un programa muy particular que estamos desarrollando en el Centro de Neurorehabilitación es un programa que hemos llamado Programa de Regreso a Casa. Es un programa que hace una transición entre el diagnóstico e incluso periodos de hospitalización que puede tener estos pacientes y el regresar a su casa, porque como tú bien dices, el hecho de estar en su ambiente pues también juega un papel importante en su condición emocional. Pero regresar a casa sin saber cómo manejar al paciente pues puede ser realmente caótico, porque son pacientes que requieren, como hemos dicho, muchos apoyos, y no solamente muchos apoyos tecnológicos, sino recursos humanos abocados a dar los diferentes tipos de terapia. Entonces, lo que hace el Centro de Neurorehabilitación es internar al paciente un par de semanas para conocer bien el tipo de sintomatología que tiene, el momento de la enfermedad en el que se encuentra, y a la par poder ir desarrollando las adecuaciones o las modificaciones en el espacio arquitectónico, dar orientación sobre el tipo de equipos, el tipo de cama, el tipo de silla eléctrica, el tipo de aparatos que se necesitan en un momento dado para manejar la vía aérea, etcétera, etcétera. En la medida en que uno acompaña a la familia, la educa y le da alternativas, eso también le facilita el proceso de aceptación de la enfermedad. Y después de un par de semanas de estar con nosotros, en donde también podemos darle ese apoyo psiquiátrico y psicoterapéutico, los egresamos a casa y después les podemos ir dando seguimiento ya de manera externa, de tal forma que este programa de regreso a casa sí apoya a los familiares y al paciente a tener una aceptación y sobre todo el recurso de saber cómo manejarlo, porque el que te digan te está pasando algo que no entiendes qué es, que no sabes cómo vas a afrontar o manejar, pues te lleva inmediatamente a decir no, esto no existe, deben de estar equivocados, y la reacción psicológica natural de la negación complica todavía más la evolución del paciente y la aceptación en los familiares. Sí, claro. Doctor Lavetman. Sí, apoyando lo que dice la doctora Galindo, si alguna vez es importante la relación médico-paciente, que la es en todos los casos, aquí es muy importante que la relación exista, que el médico conteste todas las preguntas y las dudas que el paciente pueda tener y que lo apoye totalmente en decisiones lógicas que él mismo pueda tener. Si él escuchó de algún tratamiento innovador, pero que no ha sido aprobado, quiere saber la opinión del médico. Si él cree que en algún otro lugar se está haciendo algún protocolo de investigación en el que él pueda participar, es nuestra obligación orientarlo y nunca negarle esta opción. Es muy importante que el diálogo persista a través de toda la enfermedad y que el paciente, si tiene cualquier duda, esta debe de ser contestada honestamente. Son pacientes cuya integridad mental nunca se pierde y que tienen que tomar decisiones no nada más con respecto a ellos, sino con respecto a la familia que los rodea. Es muy importante entonces esta relación, como lo insinuó el doctor Riester, quien hizo la pregunta. Sí. Finalmente somos como acompañantes, ¿no? Así es. En estos procesos somos acompañantes, acompañamos al paciente y acompañamos a sus familiares, pues hasta que la vida se acaba. Sí, realmente pues inicia un proceso de duelo anticipado a un evento, pero el paciente debe de pasar por estas etapas y parte de lo que
función como médicos es guiarlos un poco. Existen muchos tratamientos alternativos, muchos de ellos pueden llegar a ser incluso perjudiciales para el paciente y nosotros debemos de ayudarle en la toma de estas decisiones. El paciente va a buscar algo que cure su enfermedad, algo que la detenga, y así como puede buscar una terapia alternativa con hierbas que probablemente no le creen algún daño, puede someterse a procedimientos invasivos de alto riesgo. Entonces nosotros como médicos tratamos siempre de orientarlos, pero efectivamente el apoyo psicológico, el apoyo psicoterapéutico, el sentarnos a hablar con la familia, el apoyarlos como guías. Curiosamente yo leí un reporte en el cual se recomienda que en estos pacientes la consulta médica tome de 45 a 60 minutos, cuando en ningún otro tipo de enfermedades en ningún momento nos recomiendan cuánto tiempo estar con el paciente. O sea, realmente debemos de sentarnos, aclarar las dudas, dirigirlos y salir de cualquier cuestionamiento. Creo que hay más preguntas en el público. Perdón, me hicieron llegar un papel para el doctor Jorge Pedrosa. Es una pregunta, creo que es un poco difícil de contestar, pero dice: ¿en qué momento de valores de saturación de oxígeno hay que colocar oxígeno de reemplazo y qué efectos secundarios pudiera esto tener? El oxígeno por sí mismo no funciona en estos pacientes, porque el problema por sí mismo no es desoxigenación, o sea, no es una alteración en la absorción de oxígeno por los pulmones, sino es un problema de movimiento muscular. Entonces, desde un punto de vista estricto, esa pregunta tiene dos respuestas. Una es en la noche y otra es en el día. Inicialmente las alteraciones son nocturnas y lo que está descrito es que dice que cuando un sujeto en una medición de oxigenación continua durante la noche tiene por lo menos 15 eventos por hora de desoxigenación por debajo del 93% de oxígeno, necesita utilizar no oxígeno, un aparato que mete aire, que es aire, no es oxígeno, es aire ambiente sacado a través de un compresor y que lo mete y lo saca a través de una mascarilla. Ese es el momento de indicarse eso que se llama ventilación no invasiva. Ahí es cuando se debe de iniciar y se utiliza durante toda la noche. Y durante el día la decisión se va haciendo sobre todo no en cuanto a oxigenación, se hace en relación con mediciones del movimiento de entrada y salida de aire que se hace con un estudio especial que se indica por parte del neumólogo. Gracias, pues solamente de la mano con lo que aquí se ha dicho, es importantísimo la depresión secundaria a todas las enfermedades y en este caso, siendo una enfermedad tan dolorosa, pues el paciente sufre mucho. Es un impacto muy, muy fuerte y por supuesto que hay que acompañar al paciente, entender cómo lo vive. Por supuesto, nadie estamos hechos para enfermarnos. Entonces, la gran mayoría de los pacientes cuando enferman se quieren aliviar. Entonces, el no aliviarse es algo muy frustrante y muy doloroso. Y ver cómo vive cada paciente su enfermedad, pues sí es muy importante. Acompañarlos en este proceso y ver cómo lo viven, sí es fundamental. A veces, desde el punto de vista farmacológico, los podemos ayudar a que sea menos doloroso este proceso, pero es un proceso muy, muy difícil. Y sí, la parte, pues bueno, de los psiquiatras siempre es importante, solamente. Gracias. Bueno, tenemos otra pregunta del público. Realmente son dos preguntas aquí. Voy a contestar la primera, le cedo la palabra después a la doctora Galindo. Preguntan, ¿cuántas asociaciones para esclerosis lateral amiotrófica hay en México y qué apoyos brindan? Existen asociaciones mexicanas, realmente desconozco cuántas hay en total, porque surgen asociaciones luego a nivel nacionales y surgen asociaciones a nivel de estado. No podría decirles un número, pero sí las hay en México y brindan apoyos a pacientes desde el punto de vista emocional. Algunas asociaciones tienen ciertos complementos en terapia, son grupos también que pueden llegar a platicar y llegar a difundir la enfermedad. La segunda pregunta
es enfocada a la terapia. Dice, ¿cuánto tiempo y cuántas veces a la semana se recomienda la fisioterapia? Pues estos pacientes van a necesitar fisioterapia todos los días, porque como la evolución de los síntomas es progresiva, si bien es cierto que en un principio podemos trabajar ejercicios que fortalezcan un poco la musculatura, al final hay que dar movilidad asistida para evitar contracturas, para evitar lesiones en la piel. Son pacientes que pues diariamente hay que visitar y diariamente hay que atender. Además, no todos los pacientes tienen la misma sintomatología. Hay pacientes que pueden llegar a presentar espasticidad, hay pacientes que pueden presentar espasmos. Entonces, también dependiendo del tipo de patología neuromuscular que se esté presentando, pues va a ser necesario incluso hasta quizá más de una vez al día la visita del fisioterapeuta. Ahora, también es muy importante capacitar a los cuidadores primarios, que pueden ser desde un familiar hasta personal de enfermería, que también el personal de enfermería en el manejo en casa nos apoya de una manera muy importante, porque las enfermeras o los enfermeros en esta enfermedad pues nos ayudan en los cambios de posiciones, nos ayudan en el manejo de la gastrostomía cuando el paciente lo tiene, de la traqueostomía, en fin. Entonces son pacientes que requieren de mucha atención y de atención constante, ¿no? Y cuanto más avanzada está la enfermedad, pues mayor los tiempos de intervención. Un comentario adicional que comentó el doctor Pedrosa. Ya el diseño de ventiladores actualmente, ya hay ventiladores que tienen la función de invasivos, no invasivos, pero además pensando en este tipo de pacientes en Europa, en Francia, han desarrollado ya que los ventiladores pueda el paciente ventilar con los labios, que el contacto del labio al ventilador genere el disparo para detonar el trigger para que pueda soportar al paciente. Entonces ellos en la noche duermen con una mascarilla nasal o pivotes, y en el día ya están utilizando con la boca, están ventilándose muy sensible, si acaso besando la boquilla del ventilador, y les detona eso. Entonces se ha desarrollado mucha tecnología en el apoyo respiratorio para este tipo de pacientes, sobre todo en la ventilación mecánica, y ya son ventiladores que están desarrollados para manejarse en casa y por el propio paciente. Sí, gracias. Buenos días. Primero agradezco la información que nos han dado, que ha sido muy completa. Y ya nos han explicado que no hay cura, que no hay tratamiento, que solamente es una ayuda que pueden dar alterna a especialistas, ¿no? A mí me diagnosticaron ELA hace año y medio aproximadamente, pero yo ya pasé por las etapas más difíciles. La verdad que yo ya estoy en un proceso de vivir la vida de la mejor manera, que es lo mejor que podemos hacer. Pero ¿qué mensaje le pueden dar a aquellas personas que no tienen los recursos para tener un especialista a la mano? Bueno, afortunadamente se supone que en nuestro país un enorme porcentaje ya de la población sí puede acceder a los servicios de salud, ya sea a través de la Secretaría de Salud y si no, el Instituto del Seguro Social, etcétera, etcétera. Pero digamos en aquel paciente que realmente no posee ningún tipo de ayuda, yo creo que el organizar de manera lógica algo a nivel del hogar, con una familia que coopera, con una familia que le da cariño y amor y que va a aprender las pequeñas minucias que se necesitan para que el paciente no se sienta desatendido, que sepan al menos cómo hacerlo toser o cómo poder aspirar alguna que otra flema, y que cuiden sus necesidades generales, que aprendan un poco sobre una dieta y a través de un simple tubo podérsela dar. Yo creo que siempre va a haber ayuda para cualquier tipo de paciente, tenga las posibilidades económicas o no. Vuelvo a hacer el hincapié de que el médico, ya sea un médico familiar, un médico general o una enfermera, y la familia pueden establecer un
programa en el hogar que haga que esta persona viva y viva bien el tiempo que le toca vivir. Yo creo que este es un mensaje importante. No estamos hablando de el requerimiento de aparatos especiales, sino de la lógica en este tipo de tratamientos como lo hay en muchas otras enfermedades que también son de tipo degenerativo. Las asociaciones en general para este tipo de enfermedades y para otros tipos de enfermedades pues se diseñan con ese fin, ¿no? Apoyar a aquellos pacientes que no tienen recursos, a aquellos pacientes que no tienen la posibilidad de tener una atención médica adecuada, o para educar y difundir la información. Es valiosa, muchas gracias por proporcionarnos el nombre de la asociación e incluso hasta en algún momento pediríamos los contactos. En relación a las instituciones de seguridad social, bueno, por desgracia a veces se ven limitados por el trabajo, el número de pacientes, hay muchas justificaciones. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que los pacientes con esclerosis lateral amiotrófica son pacientes muy especiales que requieren ciertos cuidados muy particulares, y creo que todos nosotros como médicos podemos darnos el tiempo de proporcionar cierto tipo de apoyo, asesoría, estemos acarreados o no. Las experiencias pueden ser muchas, la verdad es que no puedo hablar en relación en pro o en contra, pero finalmente las instituciones están para apoyarnos y esperemos que la atención pues sea de calidad. Si en su caso no llegó a ser así, esperemos que en otros pacientes o en un futuro pueda mejorar esto. Bueno, agradeciendo el comentario y nuevamente la charla informativa y secundando lo que la persona a mi izquierda ha dicho, creo que es muy importante un llamado social. Un llamado social que vaya a las estructuras básicas, la gente que está lidiando con esto. El ELA no es la única enfermedad incurable a la que nos enfrentamos los neurólogos o los médicos. La gran mayoría de las enfermedades en general no las curamos. Yo le digo a mis pacientes, muchas veces no se trata de curar, se trata de cuidar. Pero los médicos no podemos solos. Nosotros mismos en el Instituto de Neurociencias, el Instituto Mexicano de Neurociencias, y aquí con todos ustedes, colegas, colaboradores del Hospital Ángeles, les consta, hemos tratado de hacer organizaciones que dependan de la sociedad civil, de los pacientes, de sus familiares, de sus acompañantes, precisamente para generar las estructuras sociales necesarias para el cuidado de estos pacientes en su domicilio, para modificar la cultura y para ejercer presión para el cambio de la política pública, con quien haya que hacerlo, a quien haya que dirigirle recursos. Eso es algo que falta en México, creo en gran parte por nuestra cultura. Somos una sociedad heterogénea y desunida en general. Necesitamos mucho trabajo para aprender a trabajar todos juntos en equipo, hacerlos juntos. Tú le dices a un paciente, te voy a mandar a una asociación para tu enfermedad particular. Ay, doctor, pero esa es en tal colonia, no, a mí no me gustaría ir para allá. Te voy a mandar a tal otra, y ay, doctor, pero no, es que yo no tengo los recursos para juntarme con él. Oye, te voy a, híjole, es que yo no sé si quiero compartir esto con alguien porque, y la respuesta que obtenemos todo el tiempo es la siguiente: si yo veo pacientes como yo, si están peor que yo, me voy a deprimir, y si están mejor que yo, entonces también me voy a sentir mal. Es cierto, o sea, estos son vivencias que ustedes han compartido en el consultorio, no solo con ELA, con las muchas enfermedades degenerativas e incurables a las que nos enfrentamos. Creo que el comentario es sumamente relevante en términos de hacer un llamado. Cuando nos preguntan a los médicos, doctor, ¿y qué puede hacer la gente que no tiene recursos? La respuesta adecuada del médico debería de ser, debemos de trabajar todos juntos en sociedad para modificar la política pública y un montón de situaciones que deben de darse para que los pacientes reciban lo que requieren, ¿sí?
Porque los médicos y muchos de nosotros hacemos trabajo pro bono, damos nuestro tiempo y además lo hacemos con mucho gusto y es nuestro trabajo. Pero no es el principal problema la consulta médica. El problema es los equipos respiratorios, la gastrostomía, los cuidados en casa. Cada paciente incapacitado que esté en su casa requiere de otro que tampoco está yendo a trabajar o de otras 2 personas que tampoco están yendo a trabajar. ¿Qué puede hacer el médico frente a esta fuerza tan poderosa y tan destructiva? Entonces, más que ser negativista en ese sentido, quiero nuevamente volverlo a decir. Todos los pacientes y sus familiares que sufren estas enfermedades, los conmino, los invitamos a organizarse, a juntarse, a educarse, a trabajar juntos. Nosotros con mucho gusto proporcionamos información, apoyo, cuidados y acompañamientos. Pero necesitamos más organización social para enfrentarnos a estas enfermedades. Gracias. Bueno, pues muchas gracias a todos por su presencia y por su valiosa participación. Y estamos siempre a sus órdenes para lo que se les ofrezca. Muchas gracias. No está en el Museo de Arte Moderno, está en tu cerebro. Neuroespacio presentó